¿Cómo están? Seguramente ya han revisado ustedes sus calificaciones de los informes de laboratorio número 1 y número 2. Voy a mostrar los resultados del procesamiento de datos para que ustedes puedan comparar con los resultados de su informe de laboratorio. Comenzamos con el informe de laboratorio número 1 del tema de mediciones y cálculo de errores. En el trabajo experimental de la densidad del cilindro con los datos experimentales de los diámetros y las alturas, el cálculo de errores para la masa arrojaba los siguientes resultados. La medida de precisión de la masa 23.1 más menos 0.1 gramos es la medida de precisión. Sería bien que ustedes tomen nota de estos resultados para que puedan comparar con sus resultados en los dos informes de laboratorio y así puedan valorar el resultado que han logrado. El error relativo porcentual 0.43% de error. El cálculo de errores para el diámetro del cilindro. El error relativo porcentual 0.38% de error. Su medida de precisión del diámetro 12.46 más menos 0.05 milímetros. El cálculo de errores para la altura 0.16% de error relativo porcentual. Su medida de precisión 24.41 más menos 0.04 milímetros, la medida de precisión de la altura. El cálculo de errores de la medida indirecta de la densidad, su valor medio 0.0078 gramos sobre milímetro cúbico, es el valor medio de la densidad. El error relativo porcentual 1.28% de error. Su medida de precisión 0.0078 más 0.0001 gramo sobre milímetro cúbico es la medida de precisión de la densidad medida indirecta. Este valor de la densidad media 0.0078 gramos milímetro cúbico transformado a gramos centímetro cúbico para comparar con la tabla de densidades 7.8 gramos centímetro cúbico. Comparando con la tabla de densidades le corresponde al material de hierro o acero. El hierro es la sustancia natural y el acero es el producto industrial a partir del hierro. Obviamente estos dos tienen la misma densidad. Entonces, esos son los resultados del primer trabajo experimental que, como ustedes seguramente ya tienen apuntado, pueden comparar con los resultados de su informe de laboratorio y en función de esos resultados está la calificación en cada uno de los informes de laboratorio. Respecto al informe de laboratorio número 2 de vectores en el espacio, recordándoles, fíjense, vamos a
tomar la guía de laboratorio de la práctica número 2 del tema de vectores. En esta práctica experimental se pedía determinar los vectores fuerzas y sus vectores unitarios, como así también la resultante del sistema de 4 fuerzas: la fuerza F1, la fuerza F2, la fuerza F3 y el peso, y la resultante de las 4 fuerzas será el segundo objetivo de esta práctica experimental: hallar la resultante del sistema de fuerzas. En ese sentido, vamos a mostrar los resultados. Los vectores unitarios y las fuerzas. Haciendo mención a cada una de las fuerzas de forma directa, la fuerza F1 tenía la siguiente notación vectorial: 2.758 por el vector unitario I, menos 2.353 por el vector unitario J, y más 2.406 por el vector unitario K, expresado en newtons. La fuerza F2 menos 1.196 por el vector unitario I, menos 0.983 por el vector unitario J, y más 2.244 por el vector unitario K, expresado en newtons. La fuerza F3 menos 1.467 por el vector unitario I, más 3.309 por el vector unitario J, y más 1.249 por el vector unitario K, expresado en newtons. Y finalmente el peso no tiene componente en X, no tiene componente en Y, solo componente vertical sobre el eje Z, menos 5.856 por el vector unitario K, expresado en newtons. Y la resultante del sistema de fuerzas, 0.095 por el vector unitario I, menos 0.027 por el vector unitario J, y más 0.043 por el vector unitario K, expresado en newtons. Esos son los resultados concretos del experimento número 2. Respecto al cuestionario, el cuestionario de este trabajo experimental decía: hallar el área del triángulo formado por los puntos A, B y D. Muy bien. Entonces, en el gráfico, la pregunta del cuestionario decía: determinar el área del triángulo entre los puntos A, B y D. Fíjense acá, efectivamente, entre estos puntos se forma un triángulo, y lo que nos pedía era determinar el área precisamente de este triángulo entre los puntos A, B y D. El resultado del área de este triángulo, el resultado es precisamente 0.1. ¿Qué unidades teníamos? Las unidades que se tenían eran las unidades del sistema internacional. Por tanto, básicamente, en este caso, 0.1 metros al cuadrado, 0.1 metros al cuadrado,
el área del triángulo, ya que los datos que se habían logrado de las fuerzas y las coordenadas que habíamos transformado, fíjense, a metros, al Sistema Internacional de Unidades, entonces el área del triángulo 0.1 metros cuadrados. En ese sentido, ese era el resultado. Vamos a tener como un decimal. Esos dos ceros no tienen significado alguno. Y en este contexto, simplemente con un solo decimal, porque los ceros no tienen significado. El resultado es 0.1 metros cuadrados. Ese es el área del triángulo entre los puntos A, B y D. ¿Estados ves? Yo no sé. Así, humilde estaba así, que está difícil. Gerson, Daniel. Hola, después que ha probado, ya ha sacado cabeza. Gerson, Daniel, hola. Sabía llevar más con la Gaby. Sí. Sí, se ha hecho la burla, ¿no? Vamos a silenciar los micrófonos. Si no, vamos a tener conversaciones de los compañeros del curso escuchando alguna conversación. Bien, no sé si tienen alguna pregunta al respecto de las soluciones antes de pasar al trabajo experimental número 4. Disculpe, ingeniero. Sí, adelante, por favor. A mí en el laboratorio 2 el área me salió 0.0995 y teóricamente es lo mismo, ¿no? Y es lo mismo. ¿Cómo? Es lo mismo, correcto. Está muy bien. Y he trabajado con los valores de los vectores. O sea, si el área me salió bien, los demás vectores, el vector 1, vector 2, tendría que estar bien y mi nota me parece que es muy baja. Pero aquí tienes los resultados. Si puedes comparar, aquí está el vector de sub 1, el vector de sub 2, el vector de sub 3. Aquí está la magnitud del vector de sub 1, de sub 2, de sub 3. Los vectores unitarios que se ha procesado a través de la planilla en Excel. Las fuerzas que se han determinado también con las fórmulas. Si ustedes ven aquí arriba, están las fórmulas respectivas. Se ha trabajado con 3 decimales en todas las operaciones y tendrías que haber logrado los mismos resultados. De todos modos, vamos a los que tengan consultas, observaciones al respecto de su informe de laboratorio, no vamos a desperdiciar el tiempo que tenemos limitado para la práctica número 4. Toda consulta, reclamo, observación respecto al informe 1, al informe 2 y a lo largo de todo el semestre, ustedes cuando vean su calificación y vean el resultado de la práctica experimental, pueden escribir a mi WhatsApp indicando la consulta respectiva. Muy bien, algunos estudiantes no han logrado vectores, fíjense, no han logrado vectores. Han anotado la fuerza resultante, un número. Tiene que ser en su notación vectorial, por eso es el tema de vectores. No pueden anotar, fíjense, han anotado, no voy a hacer referencia a un estudiante en particular, han indicado la fuerza F1, por decirles 130 newtons, vamos a suponer, la fuerza F2, 125 newtons, estamos haciendo simplemente un ejemplo, F3, por decirles 85 newtons, y el peso 10 newtons negativo.
y han hallado la sumatoria de estas cantidades y han indicado que la resultante, fíjense, vamos a utilizar la calculadora y han sumado directamente indicando que 130 más 125 más 85 menos 10, el resultado 330. Y han anotado que la resultante es 330 newtons y de paso le han colocado una flechita aquí arriba. Pero como ustedes pueden observar, esto no representa un vector. Esto no puede ser un vector. Esta es simplemente, puede ser la magnitud de esta resultante, pero no se puede sumar F1, F2, F3 y el peso como si fuesen escalares. Se tiene que sumar en su notación vectorial. Eso quiere decir que tienen que encontrar los vectores unitarios U sub 1, U sub 2, U sub 3, el vector unitario del peso, que es el vector unitario menos K que se ha explicado, hallar el producto de la magnitud de la fuerza F1 por el vector unitario U sub 1, la fuerza F2, la magnitud de la fuerza F2 por su vector unitario y así respectivamente, y tendrían que haber hallado estos vectores fuerza. Se suman sus componentes, fíjense, sus componentes en X, en Y y en Z, acompañados por los vectores unitarios IJK, y este es el resultado de la fuerza resultante. Entonces, los que tengan alguna consulta, alguna aclaración que debamos realizar, o algún reclamo respectivo, no duden en escribir a mi WhatsApp indicando su nombre y la observación, el reclamo, yo en función de los resultados, y vamos a ver porque los informes de laboratorio están en las cuentas de cada uno de ustedes, voy a indicarles cuál es la valoración que se ha logrado y por qué tenemos la calificación respectiva. Muy bien, ¿está claro? Sí. Muy bien, entonces todos absolutamente, si desean una aclaración respecto a la calificación del informe de laboratorio número 1 y número 2, en función de los resultados que se han mostrado, tenemos la posibilidad de poder escribir y solicitar la aclaración respectiva para que así yo pueda aclararles respecto a los resultados que se han logrado. Bien, dicho esto, entonces dejamos de lado los informes de laboratorio número 1 y número 2 y vamos a pasar al informe de laboratorio número 4. Muy bien, entonces vamos a hacer referencia al trabajo experimental número 4, que tiene relación, al igual que el trabajo número 3, también estamos haciendo referencia al capítulo de la cinemática, el tema movimiento parabólico. Lo primero que tenemos que saber es a qué se llama movimiento parabólico. El movimiento parabólico se denomina así porque la trayectoria descrita por un móvil es una parábola de segundo grado. Se denomina también movimiento de proyectiles y se caracteriza porque es un movimiento solo en el plano compuesto por la combinación de dos tipos de movimiento. Esto ya han llevado ustedes en teoría y se dice que todo movimiento parabólico es la composición de dos movimientos, un movimiento horizontal, fíjense, un movimiento horizontal, y ese movimiento es el movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad en X
se mantiene constante en todo momento. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el punto de lanzamiento, esta velocidad, la velocidad inicial en X, que además es el producto de la magnitud de la velocidad inicial por el coseno del ángulo de disparo. Este es el ángulo de disparo alfa. Se mantiene constante a lo largo de toda su trayectoria. Fíjense, la velocidad en X se mantiene constante en todo momento. En cambio, la velocidad en Y, que inicialmente esta velocidad inicial en Y es igual a la magnitud de la velocidad inicial por el seno del ángulo de disparo, va disminuyendo a medida que asciende, va disminuyendo hasta que en el punto de altura máxima, en el punto máximo, la velocidad en Y se hace 0. Luego invierte su sentido y va incrementando su magnitud a medida que desciende. Entonces, en el eje vertical, efectivamente, la descomposición de este movimiento parabólico tiene que ver con la caída libre de los cuerpos. Eso debido a que en el movimiento parabólico la aceleración es solo vertical y es precisamente la aceleración de la gravedad. Bien, si eso es así, entonces vamos a describir los objetivos de este trabajo experimental que indica lo siguiente. El primer objetivo dice determinar el modelo matemático de la trayectoria descrita por una esfera metálica lanzada por un disparador de proyectiles, cuyos datos experimentales se obtuvieron de un video tomado del experimento a través de Measure Dynamics. ¿Cuál es el equipo de laboratorio? Esta es la unidad de disparo balístico que posee el Departamento de Física en el Laboratorio de Física 1. Fíjense, tenemos la unidad de disparo balístico, que es el primer material de la tabla número 1 del sistema de experimentación. Esta unidad de disparo balístico es una plataforma de lanzamiento de proyectiles de la marca FIBE de ángulo variable. Fíjense, podemos regular el ángulo entre 0 y 90 grados con una precisión de más o menos 1 grado. El proyectil es una pequeña esfera de acero de 19 milímetros de diámetro. El proyectil que va a salir disparado con una cierta velocidad inicial y un ángulo de disparo a través de la unidad de disparo balístico. La mesa de impacto, esta pequeña mesa de impacto, para poder lograr el alcance horizontal máximo sobre la mesa de trabajo. Una filmadora para poder registrar a través del video la trayectoria descrita por el móvil. El software Measure Dynamics para el procesamiento del video, de los fotogramas y la obtención de datos, y una reglita métrica para poder lograr ciertas medidas de longitud. Como está haciendo referencia a un software Measure Dynamics, fíjense, este es el software que se denomina Measure Dynamics, y voy a mostrarles inicialmente, vamos a abrir el video.
Fíjense, acá no hay datos en esta tabla. Aquí están las coordenadas X de los puntos de su trayectoria y las coordenadas Y respectivamente en estas dos columnas. Vamos a ampliar un poquito. Fíjense, vamos a hacer el enfoque respectivo. Este proyectil va a salir disparado. Vamos a reducir al 33%. Fíjense, sale disparado el proyectil. Estamos reproduciendo el video. Y de esa trayectoria que se ha capturado a través del video de filmación, se van a obtener los datos experimentales. Y esos datos experimentales son precisamente las coordenadas X y Y de varios puntos de su trayectoria. Bien, en ese sentido vamos a abrir el archivo ya donde se tiene precisamente los datos. Fíjense los datos que se han logrado en el laboratorio de Física 1. Aquí está la reproducción de los datos experimentales. Fíjense estos puntitos de color azul por donde se ha movido el proyectil en su movimiento parabólico. Ha permitido capturar los datos experimentales a través del software. Y podemos además mostrar el despliegue del diagrama de la trayectoria por la aplicación Measure Dynamics. Fíjense, ahí está la trayectoria parabólica del movimiento parabólico que se ha logrado a partir de la filmación de la trayectoria descrita a través del software Measure Dynamics. Entonces, esta trayectoria parabólica tiene una ecuación y el primer objetivo de la práctica número 4 indica lo siguiente: determinar el modelo matemático de la trayectoria descrita por una esfera metálica lanzada por un disparador de proyectiles cuyos datos experimentales se obtuvieron de un video tomado del experimento a través de Measure Dynamics. Esos datos experimentales que se han logrado se encuentran en la tabla número 2. Los 8 puntos de su trayectoria, las coordenadas X y Y de cada punto de su trayectoria, y con estos datos experimentales debemos determinar el modelo matemático. ¿Cuál es la ecuación de la trayectoria parabólica? La ecuación de la trayectoria parabólica que ustedes han llevado ya en teoría con el docente de teoría les ha indicado que efectivamente en un sistema de referencia bidimensional formado por los ejes X y Y, la trayectoria descrita por un proyectil en su movimiento parabólico es una parábola de segundo grado. Y cada punto de su trayectoria en este sistema de referencia tiene dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y de cada punto de su trayectoria. La ecuación de la trayectoria parabólica que les he explicado en teoría es la ecuación
de la trayectoria parabólica, dice que la coordenada y es función de la coordenada x. Esta coordenada y es igual a la tangente del ángulo de disparo multiplicado por la coordenada x. Eso quiere decir entonces que si el proyectil ha sido disparado con una cierta velocidad inicial, formando un ángulo alfa con la horizontal, la tangente de este ángulo de disparo multiplicado por la coordenada x de cualquier punto de su trayectoria menos el cociente de la aceleración de la gravedad sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo de disparo, toda esta constante multiplicado por x al cuadrado. Esta es la ecuación de la trayectoria parabólica, que es la ecuación más importante del movimiento parabólico. Y esta ecuación precisamente lo tenemos en la guía de laboratorio. La coordenada y es la tangente del ángulo de disparo por x, menos el cociente de la aceleración de la gravedad sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo de disparo multiplicado por x al cuadrado. Entonces, si esta es la ecuación de la trayectoria parabólica, es una ecuación de segundo grado. Por otro lado, el ángulo de disparo es una constante. La tangente de ese ángulo de disparo le vamos a denominar la constante A. Y aquí está esa relación. La tangente del ángulo de disparo es la constante A. Y a toda esta constante, la gravedad es constante, la velocidad inicial es constante al cuadrado, es una constante por el coseno cuadrado del ángulo de disparo. Toda esta cantidad, incluyendo su signo negativo, le vamos a denominar la constante B. Y aquí está esta expresión. Entonces, esta tangente del ángulo alfa es precisamente la constante A, y toda esta cantidad, que es la constante B, se registra en el modelo matemático de tal modo que este es el modelo matemático de la ecuación de la trayectoria parabólica que necesitamos determinar, y es una ecuación de segundo grado. Entonces necesitamos linealizar. ¿Qué quiere decir eso? Convertir esta ecuación de segundo grado en una ecuación lineal, y para eso, fíjense, se realiza la siguiente operación inicial. Si esta ecuación es una ecuación de segundo grado, lo primero que vamos a realizar es dividir. Vamos a dividir miembro a miembro entre x, y lo que se tiene es y dividido entre x es igual a x más bx elevado al cuadrado sobre x. Vamos a distribuir el denominador entre los dos términos, de tal modo que se tiene y sobre x, y es igual a la constante ax sobre x más b por x al cuadrado sobre x. Esta x con esta x se cancela, una x del numerador con x del denominador, y nos queda que y sobre x
es igual a la constante A más B multiplicado por X. Esta forma ya tiene la forma de la ecuación lineal. Lo que está perjudicando para hacer una ecuación lineal es esta expresión. Entonces, haciendo cambio de variable a Z, le vamos a denominar Y sobre X. Entonces, si Y sobre X es Z, tenemos la ecuación lineal Z es igual al valor de A más B por X. Todo ese desarrollo ustedes lo tienen en el material. Fíjense, dividiendo miembro a miembro entre X, obtenemos la ecuación lineal haciendo este cambio de variable. De tal modo que si ya tenemos la ecuación lineal, Z es A más B por X. Si teníamos los datos experimentales de las coordenadas X y Y, teníamos 8 datos de las coordenadas X y 8 datos de las coordenadas Y. Y esos datos experimentales precisamente se encuentran en la tabla número 2, las coordenadas X y Y. Lo que no tenemos ahora, fíjense, lo que no se tiene son las coordenadas X y Z de la ecuación lineal. Entonces, si la ecuación lineal Z es A más B por X, producto de la linealización, tenemos que tener también los datos de X y los datos de Z. Y esos datos de Z, porque los valores de X son los mismos, en la tabla 3, la variable X desde 0,11 hasta 1,20 son los mismos valores de las coordenadas en X que ustedes tienen que vaciar en la tabla número 3. Y los valores de Z son los valores de Y, el valor de 0,18 entre 0,11, el resultado es 1,64. 0,33 entre 0,23, el resultado es 1,43. 0,43 entre 0,35, 1,23 y así respectivamente. Voy a enviarles el nuevo link, por favor, en breves segundos. Muchas gracias. Retomando la explicación de la tabla número 3, la tabla número 3 contiene los datos de las nuevas variables. La variable X en realidad no ha cambiado, son los mismos valores de la tabla 2. Estos valores se ha copiado simplemente en esta fila. Los valores de Z, como el cambio de variable que se ha operado dice que Z es Y sobre X, entonces lo que se ha realizado es lo siguiente. Cada valor de Y se divide entre X, van a trabajar solo con 2 decimales en todas las operaciones. El cociente de 0.18 dividido entre 0.11, el resultado, fíjense, 1,64 con 2 decimales, 1,64. Y anotamos en esta ubicación. Es el primer valor de Z, 1,64. Luego dividimos 0,33, el segundo valor de Y con el segundo valor de X, 0,33 entre 0,23, 0,33 entre 0,23, el resultado es 1,43. 1,43, el segundo valor de Z. Dividimos ahora el tercer valor de Y con el tercer valor de X y el resultado es 0.43 dividido entre 0.35 y el resultado es 1.23.
1.23. Y de esa forma ustedes tienen que completar la tabla número 3 con el cociente de cada valor de y sobre cada valor de x. Y en ese sentido, podemos ahora, en función de z y x, z es la variable dependiente de la ecuación lineal y x la variable independiente, aplicar la regresión lineal. Los valores de x son los mismos valores de x de la tabla 2, que son también estos mismos valores de la tabla 3, solo que están en columna. Y los valores de z, estos valores de z los tienen que copiar en la columna respectiva, 1.64, 1.43, 1.23 y así respectivamente. Como ustedes recordarán, la tabla de regresión exige x al cuadrado, cada valor de x deben elevar al cuadrado, z al cuadrado, cada valor de z elevar al cuadrado, y el producto de las dos variables, hallan la sumatoria, calculan el valor de b y el valor de a, que es el intercepto y la pendiente de la ecuación lineal. Vamos a tomar valores arbitrarios a manera de ejemplo. Si el valor de b, haciendo el cálculo con su fórmula, es 1.575 y el valor de a 1.865, para poder verificar si el ajuste es correcto, calculamos el coeficiente de correlación, nos da próximo a 1 o a -1, quiere decir que el ajuste es correcto. Entonces, z va a ser igual al valor de a, 1.865 menos 1.575 por x. Pero no podemos dejar en el plano de la ecuación lineal, porque la ecuación de la trayectoria parabólica es una ecuación de segundo grado. Pero debido a que z era y sobre x, reemplazamos, en vez de la variable z, reemplazamos y sobre x. Esta x del denominador pasa a multiplicar a los dos términos al segundo miembro y así obtenemos el modelo matemático. Fíjense, y es igual a 1.865 por x. X ha pasado a multiplicar al primer término, menos 1.575 x por x, x al cuadrado, y este es el modelo matemático para este ejemplo. Obviamente ustedes con los datos experimentales van a encontrar el modelo matemático con los valores de a y b que correspondan a los datos experimentales. Y habríamos logrado el primer objetivo de la práctica experimental, solo que necesitamos además la gráfica de este modelo matemático. Todos los modelos matemáticos tienen su representación gráfica, entonces tienen que realizar la gráfica de la trayectoria parabólica, el título, gráfica de la trayectoria parabólica, su modelo matemático, el eje X y el eje Y, que son las coordenadas en metros. Obviamente van a colocar la graduación, la numeración en X y en Y con el cálculo de la escala en X y la escala en Y así van a obtener la gráfica completa. Ese es el primer objetivo de la práctica número 4. No sé si tienen alguna pregunta, alguna aclaración hasta este punto. Por favor, tienen la palabra. No hay preguntas, todo está claro. Hola, hola. ¿Están todavía en la sala los estudiantes del paralelo G? Dar al azar a los siguientes estudiantes. Brian Zoger, buenas noches.
Brian Roger Arellano Cáceres creo que no está pasando clases, solo tiene la conexión a través de Zoom. Muy bien, no tendrá la asistencia del día de hoy. Arellano. Brian no tiene la asistencia del día de hoy. Cristian tampoco está atento a la clase. Eduardo Paredes. Carlos Andrés Laime. Inge, estábamos silenciados. Sí, estábamos silenciados. Por favor, que me vaya. Sí, estábamos en Ingeniero, silencio. no podíamos activar nuestro micrófono. Hola, ahora sí, vamos a retomar. Mil disculpas, de forma involuntaria seguramente se ha silenciado el micrófono de los participantes en la clase. Pensé que no estaban prestando atención y estaban en otra clase. De todos modos, un compañero del curso me hizo notar ello y hemos activado, por favor, los micrófonos. Hasta esta primera parte en la determinación del primer objetivo del modelo matemático y su gráfica, no sé si tienen alguna pregunta, alguna aclaración que debamos realizar. Por favor, ustedes tienen la palabra. Hola. ¿Siguen silenciados, por favor? Estoy revisando, pero no tengo silenciado ya, dice no está activado. Están todos con la posibilidad de ver si alguien puede activar su micrófono.
Listo, Inge, ya podemos hablar. Hola, hola, hola. Ahora sí, por favor, si tienen alguna pregunta, mil disculpas. Creo que estaban todos silenciados. Por favor, si tienen alguna pregunta antes de pasar al objetivo número 2. Está todo claro. Está claro, Inge. Bien, entonces, perfecto. Entonces, antes de pasar al objetivo número 2, lo más importante es que ustedes tienen que encontrar el modelo matemático aplicando la regresión lineal. Pero para poder aplicar la regresión lineal, tenemos una nueva variable, la variable z, producto de la linealización. ¿Y qué es z? Es y sobre x. Entonces, cada valor de y deben dividir entre x, cada valor de y entre x, y así ustedes van a lograr los datos de la nueva variable. Con esos valores de x y con los valores de z, van a aplicar la regresión lineal, van a determinar el valor de b y el valor de a, el coeficiente de correlación que nos va a permitir efectivamente establecer que la ecuación lineal es correcta, retornando a las variables originales de la trayectoria parabólica. Z es y sobre x. Esta x va a pasar a multiplicar y así van a obtener el modelo matemático de la trayectoria. Tienen que realizar la gráfica de la trayectoria del modelo matemático, obviamente con la corrección de datos, y ese sería el primer objetivo del trabajo experimental número 4. Vamos a pasar ahora rápidamente, antes de que termine este segundo link. El segundo objetivo dice determinar las velocidades y sus componentes rectangulares. ¿Qué quiere decir? Hallar la velocidad en X, la velocidad en Y y la velocidad tangente a la trayectoria para los 8 puntos de su trayectoria. Realizar el objetivo número 2, necesitamos llenar la tabla número 5. Fíjense acá, está encerrado en un círculo la velocidad en X, la velocidad en Y y la velocidad tangente a la trayectoria. Lo primero que tienen que hacer es copiar las coordenadas de los 8 puntos, las coordenadas X de los 8 puntos de su trayectoria. Y esos valores se encuentran en la tabla 2, se encuentran también en la primera fila de la tabla número 3 y de la misma forma se encuentran en la columna X de la tabla número 4. Esos valores tienen que copiar en la primera fila de datos de la tabla 5 y luego van a calcular el tiempo para cada punto de su trayectoria. Para el primer tiempo, según el movimiento parabólico, dice que el tiempo se puede calcular a través del cociente de la coordenada X sobre la velocidad inicial por el coseno del ángulo de disparo. No conocemos en este momento la velocidad inicial y el ángulo de disparo. ¿De dónde van a obtener ustedes? De la siguiente relación. Fíjense, se le ha denominado a la tangente del ángulo de disparo la constante A. Entonces, de esa relación de la tangente del ángulo de disparo, que es igual a la constante A, al intercepto,
Despejamos el ángulo de disparo, la tangente pasa al segundo miembro como arco tangente, tangente a la -1 del valor de A. A través de esta expresión van a conocer el ángulo de disparo. Y la velocidad inicial van a conocer de esta relación entre la constante B y esta constante de la ecuación de la trayectoria parabólica, que quiere decir que como B es igual a menos el cociente de la aceleración de la gravedad sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo de disparo. Esta velocidad inicial al cuadrado que está dividiendo pasa a multiplicar a la constante B, que es la pendiente de la ecuación lineal. Esta pendiente pasa a dividir, fíjense, vamos a borrar acá, pasa a dividir 2 por B por el coseno cuadrado de alfa, y así desaparece del primer miembro el valor de B. Esta potencia al cuadrado pasa al segundo miembro como raíz cuadrada, y a partir de esta expresión ustedes van a conocer la velocidad inicial, reemplazando el valor de B, que es una cantidad negativa. En la expresión vamos a conocer la velocidad inicial y el ángulo de disparo. Todo ese detalle está en la guía de la práctica número 4. Aquí está el segundo objetivo de la práctica experimental. El ángulo de lanzamiento se determina a partir de la constante A del modelo matemático. El ángulo alfa es el arco tangente, como se ha explicado, del valor de A. ¿Y cuál es el valor de A? 1.865 para este ejemplo. Y en ese contexto, el arco tangente de 1.865, el resultado es 61.80 grados. Ese es el ángulo de disparo para este ejemplo. Obviamente no les va a dar este mismo resultado porque esto simplemente es a manera de ejemplo. Hemos tomado este modelo matemático. Suponiendo que este es el valor del ángulo de disparo, ya conocemos el ángulo de disparo, lo que ahora necesitamos es conocer la velocidad inicial con la fórmula que se ha explicado. Entonces va a ser la raíz cuadrada de menos el cociente de la aceleración de la gravedad en nuestro medio, 9.76 metros por segundo al cuadrado. No vamos a colocar unidades, simplemente los valores en la calculadora, sobre 2 veces el valor de B. ¿Y cuál es el valor de B? Menos 1.575, es una cantidad negativa, multiplicado por menos 1.575 por el coseno de 61.80 grados, el valor que se ha determinado, elevado al cuadrado, es el coseno cuadrado, y el resultado, fíjense, es 3.72. Van a trabajar con 2 decimales, 3.72 para este ejemplo, metros por segundo. Con este valor de la velocidad inicial y el ángulo de disparo, van a poder calcular ustedes el tiempo. Y fíjense, para que tengan una referencia rápida. Para el primer tiempo, X, ¿cuánto es el valor de X? Es 0.11. 0.11 dividido entre la velocidad inicial por el coseno del ángulo de disparo. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 3.72
72 por el coseno del ángulo 61.80 grados, y el resultado es 0.06. El segundo tiempo, aplicando la misma expresión, dividiendo la segunda coordenada en X, 0.23 sobre la velocidad inicial por el coseno del ángulo de disparo, 0.13, dividiendo 0.35, la coordenada en X, 0.35, sobre la velocidad inicial por el coseno del mismo ángulo. El resultado es 0.20 con 2 decimales, 0.20, y así ustedes van a lograr los demás tiempos. La velocidad en X, que se mantiene constante, que es igual a la velocidad inicial en X, es igual a la velocidad inicial, vamos a calcular con la fórmula que se describe y que además ustedes conocen muy bien del movimiento parabólico que han llevado con su docente de teoría, y yo voy a realizar la gráfica para que podamos comprender a cabalidad en el movimiento parabólico. Si tenemos acá la coordenada X y la coordenada Y, si esta es la trayectoria parabólica, la velocidad inicial, esta velocidad inicial de lanzamiento, esta velocidad inicial que forma el ángulo alfa con la horizontal, tiene su componente a lo largo del eje X, y esta es precisamente la velocidad inicial en X, que es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo de disparo. Y esta velocidad, como habíamos indicado en el fundamento teórico, en todo momento mantiene constante su magnitud y dirección y sentido. Entonces la velocidad en X, que es constante, es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo de disparo. Esta velocidad es la misma velocidad en el punto de lanzamiento. Entonces, eso quiere decir que con esa expresión vamos a determinar la velocidad inicial por el coseno del ángulo de disparo, la velocidad en X, 1.76, de tal modo que si multiplicamos para tener referencia también de nuestros cálculos, la velocidad inicial 3.72 por el coseno del ángulo 61.80 grados, es 1.76, fíjense, 1.76, y como es constante 1.76 en los 8, es que multiplicado por el seno de del ángulo
1.30 grados. El lado es 2.69 la velocidad en Y. Para el segundo 0.13, reemplazamos el tiempo 0.13. El resultado 2.01. El resultado es 1.33 y así ustedes completan los valores de la velocidad en Y. Y por composición de vectores, la velocidad tangente, esta velocidad del fundamento teórico, la velocidad tangente a su trayectoria es el resultado de la composición de la velocidad en X y la velocidad en Y. ¿Qué quiere decir? La raíz es la raíz cuadrada de su componente de la velocidad en X al cuadrado más su componente de la velocidad en Y al cuadrado, y para este efecto, fíjense, la raíz cuadrada de 1.76 elevado al cuadrado más 2.69 elevado al cuadrado, el resultado es 21. 1.76 al cuadrado más 2.01 más 2.01 al cuadrado, el resultado es 2.67 metros por segundo. Y para el tercer valor de la velocidad tangente es 1. La componente de la velocidad en Y al cuadrado, el resultado es 2.21 y así ustedes van a completar los valores de las velocidades. Y así habrían logrado el segundo objetivo de la práctica: calcular la velocidad en X, la velocidad en Y y la velocidad tangente a su trayectoria. Realizan las conclusiones, dan respuesta a los dos objetivos con resultados y responden a una pregunta del cuestionario que dice: determinar el tiempo que empleó la esfera metálica en llegar al punto de máxima altura. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo bidimensional que se utiliza en el movimiento parabólico, el eje X y el eje Y, el proyectil que ha salido disparado y ha logrado describir una trayectoria parabólica en el punto de altura máxima, llegar de altura máxima, eso es lo que pide. Ustedes en teoría lo tienen y esa fórmula es la que tienen que aplicar para calcular en el experimento qué tiempo ha tardado en llegar al punto de altura máxima. Objetivo número 2, no sé si tienen alguna pregunta, alguna aclaración, por favor, ustedes tienen la palabra. Hola, hola. ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Necesitamos explicar algo más? Otra vez está silenciado los micrófonos, por favor. Está bien, ¿no? Sí.
Hola, hola, ahora sí, por favor, si tienen Sí, alguna ingeniero. pregunta, alguna Sí, ingeniero. Ingeniero, ahora sí ya podemos activar el micrófono. ¿Está todo claro? Por favor, ustedes tienen la palabra. Sí, Primera vez ingeniero. primera vez que me ocurre que no he activado nada, no he configurado nada, pero los micrófonos se han silenciado varias veces. En las otras clases, como ustedes recordarán, tenían el micrófono activo para poder preguntar. Lo voy a revisar, seguramente se ha configurado algo respecto a la configuración de Zoom. Mil disculpas por ello. No sé si hay alguna pregunta antes de terminar con la clase. No, ingeniero. No, Inge, todo claro. No, inquieto, claro. Todo claro, Muy ingeniero. bien, les agradezco por contestar. Muchas gracias y mil disculpas una vez más. Si tuviese una consulta respecto a sus informes de laboratorio, escribir, terminando aquí hasta el siguiente.